Bueno, creo que ya estamos en vivo y en directo haciendo la primera transmisión de el Instituto Bíblico en línea. En esta primera transmisión lo hacemos a través de Facebook Live, también con la posibilidad de poder incorporar lo que tiene que ver con la transmisión en YouTube para aquellos que son suscriptores a diferentes canales de capacitación en esta plataforma digital. Bueno, tenemos la posibilidad y le damos la bienvenida a todos aquellos que se agreguen, a los que se incorporan en la transmisión. Como estaba pautado, hemos iniciado en este lunes por lo menos esta presentación oficial de lo que va a ser y contarles un poquito a todos aquellos que también ya vienen siguiendo diferentes capacitaciones que se vienen dando, que se vienen brindando a través de lo que tiene que ver con las transmisiones en vivo en el año 2020, aquellos también que han sido parte en diferentes capacitaciones que por la gracia de Dios me ha tocado brindar en diferentes lugares. Así que todos son bienvenidos, aquellos que lo hacen por primera vez, incluso tienen la posibilidad de dejar su comentario que lo vamos a poder compartir también a través de la pantalla. Es un honor, es un privilegio esta idea que surge, esta posibilidad que surge de encontrarnos nuevamente a través de estas transmisiones, tienen como único objetivo, como único anhelo el poder ser en lo posible, en la medida de lo posible, ser de bendición a la iglesia, ser de bendición a la iglesia de Cristo en general, ser de bendición a cada uno de ustedes. Aquellos que se vayan sumando a la transmisión, me gustaría que pudieran comentar, que pudieran mandar su mensaje, si están escuchando bien, si están recibiendo bien el audio, si están recibiendo bien la señal de video, para poder quedarnos tranquilos de que todo está como corresponde y que podemos continuar con lo que básicamente es simplemente una presentación y contarles cuál es el objetivo, qué es lo que vamos a estar viendo, qué es lo que vamos a estar analizando. La idea también es que este espacio de capacitación libre, gratuita, no por eso pierda profundidad, pierda análisis, pierda herramientas interesantes que vamos a estar compartiendo con cada uno de ustedes que van a servir para reflexionar. El canal se llama Instituto Bíblico en Línea y tiene un lema que es teología para todos. Es decir, la teología debe ser accesible para todos. Yo quería iniciar con este sentido, ¿no? Si juntos, y digo juntos porque no lo voy a hacer yo solo, sino que junto con ustedes vamos a transformar este espacio de capacitación en algo plural, en algo abierto, vamos a tener que desanclar la teología de su aspecto más complicado, es decir, de su aspecto más teórico, más técnico, y vamos a tener que hacerla bucear sobre diferentes cuestiones que tienen que ver con el quehacer del ministerio, del servicio, pero también de la realidad política, de la realidad social, cómo la Biblia, cómo la palabra de Dios debe traer respuestas a la enfermedad, al coronavirus. ¿Qué respuestas tiene la palabra de Dios con respecto a diferentes situaciones que están golpeando a la humanidad o de manera particular o local nuestra República Argentina? Bueno, tenemos que reflexionar, tenemos que pensar, tenemos que empezar a caminar esta posibilidad de poder comprender y poder analizar y poder ver lo que tiene que ver con diferentes temas. Como le digo, temas estrictamente teológicos va a ser una de las ideas de poder llevar adelante en las capacitaciones, temas que tengan que ver con la capacitación de lo que tiene que ver con el ministerio, cuestiones un poco más prácticas en el sentido de elementos que la palabra de Dios nos otorga para poder tratar diferentes temas y temas sociales, ¿sí? Temas que tienen que ver con la realidad de nuestra República Argentina y también a nivel mundial. Bueno, ¿cómo la miramos desde una perspectiva bíblica? Claro, usted me dirá, bueno, hay muchos que dicen que hay una perspectiva bíblica en todo. Sí, la cuestión es interpretarla correctamente. Puede surgir una pregunta ante esto. Bueno, ¿qué es interpretar correctamente la Biblia? Interpretar correctamente la Biblia es poder comprender el concepto que quiso decir la palabra de Dios de un primer término. Es decir, ¿qué quiso decir a sus primeros oyentes originales? Si yo tomo ese elemento y trato de tergiversarlo, distorsionarlo, muchas veces sin mala intención, pero finalmente lo hago, estoy quitando el valor, estoy quitándole el sentido de esa palabra y la estoy adaptando a otros conceptos. Es decir, voy a poner un ejemplo claro para que nosotros podamos entender. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en una carta paulina, dice, irrevocables son los dones y el ministerio. Justamente esta tarde estaba pensando eso.
Irrevocables son los dones y el ministerio. Y siempre se ha tomado ese elemento para decir que los dones y lo que tiene que ver con el ministerio particular de cada uno de nosotros puede ser, no se pierde nunca, siempre está presente, es irrevocable. Es decir, esto ha dado pie, esta interpretación que acabo de explicar, da pie a que muchas personas a través de la historia han tomado al ministerio o han planteado el ministerio de una manera poco ética y poco moral, bajo esta idea de no importa cómo yo viva, no importa lo que haga, total, supuestamente, según esta supuesta base bíblica o texto bíblico, son irrevocables los dones y el ministerio, como diciendo no los voy a perder nunca. Fíjese la diferencia que hace la teología. Fíjese la diferencia que hace el poder entender la palabra de Dios e interpretarla en su contexto, de la manera en que fue escrita, ¿sí? A los autores que fue escrita. ¿Qué significaba este texto? Significaba que irrevocables son los dones y el ministerio para Israel. ¿Por qué? Porque el texto, que está centrado en la epístola de los Romanos, está basándose en que Dios ha elegido a Israel y va a mantener su propósito con Israel a pesar de cualquiera de las situaciones que Pablo habla del endurecimiento de Israel en este periodo donde se produce lo que en otro texto bíblico se llama el avivamiento o el despertar de los gentiles, es decir, aquellos que no somos, no pertenecemos al pueblo de Dios de manera sanguínea en el sentido de que no somos israelitas, pero que hemos venido a ser adoptados, somos el olivo silvestre que hemos sido incorporados, injertados a la vid que es el Señor Jesucristo. Entonces, fíjese, un texto que se toma para supuestamente con una liviandad ética y moral, bueno, los dones son irrevocables, no los pierdo, hasta con un sentido de orgullo, de pedantería. Nada que ver, tenía que ver con los ministerios personales de nosotros. Estaba simplemente dirigida a una consideración con respecto a Israel. Fíjese cómo la capacitación bíblica nos evitaría caer en estos tipos de errores, graves errores que muchas veces se caen y comienzan a afectar nuestra lectura sobre la palabra de Dios y cómo esa lectura que tengamos de la palabra de Dios va a afectar nuestra forma de vivir, de pensar, de actuar y de razonar. Le llamamos a este espacio teología para todos, ¿por qué? Le llamamos de esa manera porque la idea es que la teología esté abierta a todos los espacios de capacitación. ¿Qué quiere decir esto? Que no esté limitado solamente a un rango de personas que tengan ciertas habilidades de comprensión de texto o ciertas habilidades con respecto a conocimientos previos de lo que tiene que ver con el pensamiento cristiano o lo que se llama teología bíblica o básica, sino que esté abierta a todos. Y esto se inspira mucho porque, bueno, aquí con mi familia siempre compartimos lo que tiene que ver con películas bíblicas, con películas que tienen que ver con el desarrollo de los primeros años de la iglesia, y a pesar de ver personas muy capacitadas, personas con mucho conocimiento bíblico, obviamente en el centro de ello es nuestro propio Señor Jesucristo, no vemos que se expresen de manera compleja o no vemos que intenten utilizar elementos o términos que produzcan confusión o que no se puedan entender, sino que siempre están basados en el sentido de que todos se entiendan, que todos accedan al conocimiento, que todos puedan comprender esta verdad, porque el Evangelio, básicamente en su término griego, es buenas noticias, y las buenas noticias no necesitan ser complejas, sino que necesitan ser entendibles. Ahora, por ser entendibles, ¿pierden profundidad? No, deben mantener las dos características. Y es allí donde es complejo enseñar. ¿Cómo mantengo la profundidad, pero a la vez que se mantenga sencillo? Bueno, Jesús utilizaba varias herramientas, varios elementos que tienen que ver con la metáfora, la utilización del ilustrismo, es decir, la utilización de los elementos vívidos, es decir, aquellos elementos que él tomaba de la propia naturaleza o que incluso se cruzaba de manera particular en el momento que estaba enseñando. Bueno, parte de la teología, uno de los desafíos que tenemos en este espacio, va a ser construir un espacio que utilice los elementos necesarios para poder hacer llegar la teología a todos. Es decir, que no quede solamente en lo que muchos describen a veces de la teología, algo muy complejo, algo muy difícil, algo solamente para una secta o un grupo de personas solamente privilegiadas, iluminadas o con ciertos elementos ya de conocimiento. No, la idea siempre del Señor, cuando hablamos de teología, es el estudio de la palabra de Dios, sea abierto para todos. Es decir, que todos podamos comprenderlo y entenderlo. Aun cuando veamos temas teológicos más complejos, si hay términos que para explicar,
los explicaremos en detalle. Si hay definiciones que hay que explicar, lo explicaremos en detalle. Si hay elementos que por ahí pueden resultar de confusión, bueno, vamos a utilizar esta plataforma, como ustedes ven el logo de StreamYard, que nos permite también compartir imágenes, compartir videos, compartir placas de PowerPoint, así nos permite ciertas herramientas que nos van a ayudar a que usted y yo vayamos avanzando nuestro conocimiento de la palabra de Dios, que este espacio sea un espacio de construcción, un espacio de desarrollo del pensamiento cristiano. La teología debe tener como base la palabra de Dios, y este va a ser un desafío para todos nosotros, porque el entender que la palabra de Dios es la única base de autoridad que nosotros reconocemos, que es plenaria, que es autoritativa, es decir, no hay algo que pueda ponerse al mismo nivel y contradecirla. Si nosotros aceptamos esto, vamos a poder avanzar en comprender qué es lo que Dios tiene para decirnos a nosotros. ¿De qué vale conocer muchos términos complejos o conocer ciertos procedimientos teológicos, conocer autores que han escrito a través de la historia con respecto a las diferentes doctrinas de la palabra de Dios, si de repente eso queda en el marco de lo cognitivo, eso queda solamente en el marco del conocimiento teórico y no pasa a las acciones, no pasa a los valores, no cambia nuestros principios, no cambia nuestras conductas? ¿De qué valdría eso? Bueno, una de las cosas que ha hecho que la gente se espante de la teología es esa característica, porque asocia a la teología como un conocimiento solamente y meramente cognitivo, cuando nunca fue diseñada de esa manera. La palabra de Dios es definida como una palabra viva, es decir, no como algo teórico, como algo como un aspecto académico, sino algo vivo, algo que se mueve, algo que crece, algo que avanza, algo que se desarrolla, algo que se reproduce. Y esa es la idea del verdadero conocimiento bíblico, un conocimiento que también tenga que ver con los temas. Ya arranco con la tercera pata, con temas que no solamente tengan que ver con lo teológico, que no solamente tengan que ver con lo ministerial, sino también que sean temas sociales, temas que hoy están en tratamiento, temas que pueden resultar incluso polémicos para los que, entre comillas, pertenecemos a la comunidad evangélica, a la comunidad cristiana, ¿sí?, en general. Pero son necesarios que los tratemos, es necesario que nosotros le demos una perspectiva bíblica. ¿Qué dice la Biblia con respecto a lo que está pasando en el día de hoy? Yo le daba un ejemplo al comienzo de la transmisión. ¿Qué dice la Biblia con respecto a el coronavirus? ¿Qué dice la Biblia con respecto a la ideología de género? ¿Qué dice la Biblia con respecto al feminismo? ¿Qué dice la Biblia con respecto a diferentes temas? Bueno, este va a ser un espacio donde nosotros vamos a poder hablar y debatir, siempre en el marco del respeto, siempre en el marco del respeto a lo que tiene que ver con los pensamientos y la ideología de las personas, siempre en el marco del respeto. Jesús estuvo en contacto con muchas ideologías, con muchos tipos de pensamiento en el marco de su ministerio en la tierra, pero a pesar de contradecir las ideas, nunca atacó a las personas. Y esa es una característica que Jesús tomó, sino que siempre fue respetuoso de las personas. Siempre estuvo fundamentado en la palabra de Dios para poder contradecir y contrarrestar aquellas creencias que no fueran las correctas, las que pertenecían a la sana doctrina. Bueno, la idea nuestra siempre en el marco de respeto va a ser poder tratar los diferentes temas, que como le decía recién pueden surgir polémicos, pueden ser llamativos, bueno, pero necesitamos capacitarnos con respecto a esto. Y esto es fundamental. Sumado a esto, vamos a tener también algunas actividades que tengan que ver con elementos que nos ayuden a estudiar mejor la palabra de Dios. ¿Cuánta gente dice en mi iglesia, me dicen que yo estudie la Biblia, pero yo no sé por dónde arrancar, cómo hacerlo? Hay gente que dice, bueno, estoy siendo orientado en mi iglesia local, pero quisiera profundizar, quisiera conocerlo más, quisiera entender algunas cuestiones que tengo dudas. Bueno, la cuarta pata de capacitación que va a tener el Instituto Bíblico en Línea, el que va a tener la teología abierta para todos, como le pusimos como lema, va a ser poder desarrollar herramientas prácticas. ¿Qué necesito y cómo utilizar algunas herramientas para poder tener mi propio conocimiento? Una de las características que ha perdido la iglesia, y hablo de la iglesia de Cristo en general, es la capacidad de comprensión lectora. Comprender lo que lee, entenderlo. Ese es un problema que ha surgido con la pérdida de la capacidad de comprensión del lector. La gente no comprende lo que lee, y no estamos hablando solamente de Biblia, estamos hablando aún de textos de estilo crónica, en el sentido de textos periodísticos, textos de tipo informativo, y con otro tipo de textos que son literarios. La gente en general ha bajado
su capacidad de comprensión lectora. Bueno, la idea es que también, como un efecto secundario de esto que vamos a ver, también recuperemos la capacidad de poder analizar, poder ver, poder comprender un poco más. Nosotros cuando analizamos la Biblia, capaz que una de las complejidades que vamos a tener es que estamos hablando de un texto que en su canon fue cerrado hace un poco más de 2000 años, entonces en la escritura del mismo. Entonces tenemos una complejidad allí, tenemos un problema, porque estamos a una distancia cultural, estamos a un salto cultural, como dicen algunos teólogos, muy alto. Son idiomas que nosotros desconocemos, básicamente, de manera lineal estamos hablando. Son términos y costumbres que nosotros también desconocemos. Hay un término que voy a poner como ejemplo, porque siempre los ejemplos ayudan a entender. Jesús y los apóstoles usaban mucho los ejemplos para tratar de hacer comprender una verdad espiritual con elementos naturales. Las metáforas tienen como objetivo eso, comprender algo que está en el ámbito de lo espiritual, comprenderlo con elementos de lo natural, de lo que nosotros todos podemos acceder. Nosotros cuando comprendemos esto y podemos entenderlo, ¿sí? Vamos a darnos cuenta de que muchas veces el contexto nos permite aclarar ciertas cuestiones. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo, ¿sí? Generalmente cuando se habla de la parábola de lo que tiene que ver con los talentos, se habla de que el siervo malo, aquel que no lleva su talento y produce y lo multiplica, es arrojado, dice la Biblia, a las tinieblas de afuera. Depende de la versión. Usted lo puede encontrar distinto según se utiliza otra versión. Pero cuando dice las tinieblas de afuera, el judío no dormía con la luz apagada. El judío no dormía sin luz. Entonces, cuando el oyente del Señor, un oyente 99% de las veces típicamente israelita, judío, escuchaba esa frase que parte de la condena para aquellos que no desarrollaban su talento era estar en las tinieblas de afuera, era prácticamente la historia se volvió una historia de terror, porque para ellos el estar en tinieblas significaba estar en una extrema pobreza, cuando no había ni siquiera la posibilidad de encender una llama en el hogar y ponerlo en lo alto, también otro elemento utilizado por Jesús en los evangelios, era un signo de humillación pública, un símbolo de pobreza extrema, un símbolo de soledad extrema. Siempre la luz era encendida, ya que los judíos dormían de manera en colecho, todos juntos, toda la familia, los padres con los hijos, hasta una cierta edad. Es decir, fíjese cómo el contexto cambia nuestra interpretación de ese texto, cómo nos permite ampliar lo que entendemos con respecto a lo que significaba la oscuridad y también lo que significaba la luz, porque al entender lo que significa la luz y qué es lo que significaba para el judío la luz, podemos entender de que cuando Jesús dice yo soy la luz del mundo, está teniendo mucho más significado que encender una perilla y que vaya la luz eléctrica. Para nosotros se ha perdido parte de la profundidad y de la riqueza de esos términos. ¿Cuál es nuestro desafío en el Instituto Bíblico en Línea? Bueno, poder recuperar estos elementos, poder tomarlos y que puedan enriquecer nuestra lectura de la Biblia. ¿Por qué es necesario? Usted me dirá. Bueno, es necesario por varias cuestiones. Es necesario porque nos va a permitir a nosotros poder profundizar en la palabra de Dios y aplicarla de mejor término, porque al entender mejor algo, me va a permitir aplicarlo mejor. Entender algo no es para que yo pueda desarrollar un tipo de orgullo de ese conocimiento. Todos estamos aprendiendo. Simplemente es para poder hacerlo de la manera correcta. La Biblia es un libro de interpretación. Esa frase no es mía, pertenece nada más ni nada menos que a Martín Lutero. Por eso es necesario que nosotros entendamos que al ser un libro de interpretación, debemos acercarnos lo más que podamos a qué quiso decir en el momento que fue escrito. Porque al acercarnos allí, ¿sí? Paso a paso, en un proceso, vamos a poder entender mucho mejor qué es lo que Dios demanda para nuestras vidas, qué es lo que Él quiere para nuestras vidas, quién es Dios, cuál es el propósito y cuál es el sentido de la iglesia, hacia dónde nos dirigimos en temas escatológicos, qué es lo que podemos entender con respecto al matrimonio y la familia, qué Dios dice con respecto a los tiempos que corren. Bueno, diferentes elementos que vamos a tratar de ver en el transcurso de diferentes actividades. Los invito a todos aquellos que quieran acompañarnos en estos próximos días. Ya vamos a estar publicando la primera capacitación abierta y gratuita para todos. Esto quiero dejarlo bien en claro. Abierta y gratuita para todos. Capacitaciones que tienen que ver con la palabra de Dios
en estos 4 elementos que acabamos de nombrar: elementos teológicos, doctrinales, elementos ministeriales, elementos sociales, temas que estén candentes, poder también tratarlos a través de esta propuesta que, como les decía al comienzo, va a estar en Facebook, pero también en los próximos días va a estar también en la plataforma de YouTube, para que ustedes puedan también acceder a aquellos que utilizan esta plataforma, que es muy interesante. Tenemos un canal ya abierto del Instituto Bíblico en Línea para que todos ustedes puedan seguir las diferentes transmisiones, los diferentes estudios que vayamos desarrollando. Ustedes van a tener abierto, claro, está abierto el chat para aquellos que quieran hacer preguntas, aquellos que quieran aportar ideas, aquellos que quieran aportar temas a que podamos tratar también. Van a estar incorporados, claro, en la medida de lo posible, que lo podamos tomar, van a poder estar dentro de lo que tiene que ver con las temáticas que vamos a tratar. Así que, y también el último punto, me olvidaba, las herramientas. Como lo decía recién, herramientas que me permiten capacitarme. Estamos también mal acostumbrados a veces en el cuerpo de Cristo. Estamos acostumbrados a que nos den el pescado, pero no que nos enseñen a pescar. Bueno, la capacitación es enseñarme a pescar, enseñarme a que vaya avanzando, aún cuando siga capacitándome. Siempre es buena la capacitación autodidacta y también aquella que es formal a través de los seminarios, los institutos bíblicos formales. Pero también es bueno el poder entender que yo también puedo ser autodidacta, puedo capacitarme, puedo conocer la palabra de Dios, puedo conocerlo a Dios también a través de lo que yo aprendo. Por eso es necesario tener herramientas y elementos propios que me permitan interpretar la Biblia. Claro, la interpretación de la Biblia es una cuestión privada, es decir, no puedo decir yo qué quiere decir ese texto. Para eso está también el cuerpo de Cristo, comprometernos con el cuerpo de Cristo local en el cual nosotros asistimos, poder ser personas coherentes, pero también ser personas vigilantes, estar atentos también a poder analizar cuáles son las cuestiones que se están enseñando y no poder y rechazar aquellas que no estén basadas en la palabra de Dios. Esto también quiero dejarlo bien en claro, que nosotros, la capacitación bíblica, uno de los tantos beneficios que tiene es que nos ayuda básicamente a no ser llevados por cualquier viento de doctrina. Aquellos que tienen algunos años en el Evangelio saben que hay diferentes, entre comillas, vientos de doctrina, es decir, cuestiones que son y afectan y llevan adelante y afectan a parte del cuerpo de Cristo. Entre comillas, algunos se llaman modas espirituales, ¿sí? Que van afectando nuestra interpretación de la Biblia, ¿sí? Voy a poner un ejemplo. Década del 80. Comienza lo que tiene que ver, fines de los 70, comienza los 80, lo que tiene que ver con el Ministerio de la Liberación. Gente que todo era liberación. Todos los textos que se leen en la Biblia se interpretaban en un sentido de liberación de actividades que tienen que ver con lo oculto, demoníacos y demás. Bueno, todo interpretado de esa manera. No, hay textos que hablan con respecto a eso, pero hay otros que no tienen nada que ver con eso y que muchas veces se los forzaba a que se interpretaran de esa manera. Entonces, ¿qué te permite la capacitación bíblica? Huir de esas cuestiones, huir de esas interpretaciones forzadas, esas modas teológicas de tratar de imponer ciertos elementos en la iglesia que afectan la educación, que afectan la alabanza, que afectan las prédicas. Entonces, la capacitación bíblica te permite poder filtrar los errores, poder filtrar las doctrinas que no pertenecen al pueblo de Dios, que no han sido establecidas en los fundamentos de la Biblia. Y con esto doy el último ejemplo. El establecimiento de un pacto con Dios, incluso lo he escuchado aún de personas muy capacitadas, el decir que yo puedo generar un pacto con Dios, cuando el concepto mismo de pacto tiene que ver con el desarrollo de una autoridad mayor estableciendo un pacto con una persona inferior, con una persona vencida o que está en menores condiciones. ¿Cómo yo, un ser humano, voy a establecer un pacto con Dios? Ahora, que muchas personas, ¿qué le pasa? Bueno, dice, bueno, ¿y cómo puedo decirle algo, de cómo proponerle algo? Digo, bueno, eso es un voto, eso es algo distinto, pero no es un pacto. Usted dirá, bueno, es una palabra distinta. No, tiene un significado totalmente distinto. El voto es una promesa que se genera ante Dios ante un pedido, ¿sí? Por ejemplo, un voto que se ve claramente en la Biblia es cuando Ana hace un voto delante de Dios para poder recibir un hijo. Está orando en el tabernáculo y ora y le pide a Dios por un hijo y se compromete a entregárselo. Entonces, ese es un voto. Ahora, Dios no está obligado a cumplir ese pedido. Él es soberano y Él decide qué hacer, pero es un voto. Ahora, otra cosa es un pacto. Yo ponerme en igualdad de condiciones con Dios. ¿Cómo? ¿Cómo yo ponerme en las mismas condiciones que el Eterno, que el que vive en los tres tiempos? ¿Cómo yo ponerme en condiciones con Él? No, la Biblia ya ha establecido el antiguo pacto
y el nuevo pacto. Son los dos pactos que yo ni siquiera necesito hacer. Él ya hizo, Él ya me propone. Yo decido vivir, en este caso nosotros vivimos en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento. Entonces, nosotros debemos determinar si vivimos en ese pacto o no. A modo de ejemplo, lo digo, obviamente no lo puedo profundizar, pero básicamente lo que nosotros debemos entender es esto. Así que el canal está abierto, la posibilidad de capacitación está abierta, como les decía, pronto ya tendremos nuestra presencia en YouTube, ya está armado el canal, simplemente podremos también hacer este tipo de transmisiones que también repercutan en YouTube y podamos, obviamente, poder seguir trabajando en lo que tiene que ver con los temas que vamos a proponer. Los próximos temas, ya como les decía, van a ser anunciados en algunos días. Vamos a hacer una placa donde vamos a anunciar el primer tema y, como les decía, es abierto para todos. Sería interesante que lo que hemos charlado, lo que hemos hablado en estos minutos que hemos tenido de transmisión, un poquito más de casi media hora, vamos a poder analizar y poder ver los diferentes temas que seguramente vamos a estar anunciando en las próximas horas. Así que a todos aquellos que han estado, que nos han acompañado, que han estado en la transmisión en vivo, que han compartido este anuncio de esta posibilidad de capacitación. Vamos a tratar de volcar estos años, por lo menos en el caso mío 10 años que he tenido la posibilidad, por la misericordia de Dios, nada más que por eso, de poder enseñar, de poder capacitar a otras personas, tratar de volcarlo de una manera abierta, que ya no tenga condicionamientos ni de espacio ni de lugar, sino que sea abierto para todos. Hay una infinidad de temas que ya venimos trabajando para poder brindárselo. Y digo venimos porque también está mi familia apoyándome y ayudándome en todo. Así que espero que este tiempo que nosotros vamos a tener pueda ser de bendición para ustedes, pueda ser de bendición incluso para personas que quizás no comparten nuestra fe, pero que quieren saber cuáles son las bases de la Biblia, cuáles son las bases doctrinales de las cuales creemos y por qué creemos. Entonces, va a ser una interesante oportunidad para que podamos compartirlo. Nos despedimos de esta manera, agradeciéndole a todos ustedes por habernos acompañado y a aquellos que van a replicar este video. La idea es ser edificación. Humildemente ese es el objetivo. Así que nos vamos a reencontrar, como les dije, muy pronto, ya estableciendo la primera capacitación. Este era el video lanzamiento de esta oportunidad que tenemos en el Instituto Bíblico en Línea, Teología para Todos. No teología para teólogos, no teología para algunos. La idea es que sea teología para todos, donde vos vivas puedas tener capacitación bíblica online, de calidad, gratuita y en el momento que vos lo decidas. Capacitación on demand, así como hay diferentes aplicaciones que te dicen podés ver la película on demand cuando vos quieras, a demanda, bueno, esto es lo mismo. Así que nuestra idea es que podamos recibirlo de una manera moderna, de una manera visual, de una manera formal, pero también que puedas también incorporar elementos prácticos y que te ayuden también a crecer con herramientas directas en la capacitación bíblica. Así que nos despedimos, te agradecemos por estar con nosotros y bueno, de esta manera nos reencontraremos seguramente en breve con el anuncio de lo que será la primera capacitación de lo que tiene que ver con este Instituto Bíblico en Línea. Gracias a todos por acompañarnos, que tengan buenas noches.